Así que continuando con este tema de la felicidad, eh, bueno, en el mundo como de los roles, ¿no es cierto? Tenemos estos muchos nombres en inglés, como el Chief Information Officer, el Chief, qué sé yo, Technological Officer, etcétera. En algún momento surgió uno que era el Chief Cultural Officer, que me pareció muy interesante cuando hablábamos de la cultura, hasta que de pronto vi uno que me pareció genial, y era el Chief Happiness Officer. Puede haber un jefe de la felicidad, un gerente de felicidad. Y la verdad es que cuando vemos lo que nos habla Wenceslao, nos queda súper claro que pareciera ser que incluso si tuviéramos que pensar en la gerencia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la más importante? Pareciera ser que la más importante sería la gerencia de felicidad. O sea, si la felicidad organizacional depende del desempeño, depende que las personas no tengan burnout. Fíjense lo interesante, depende que las personas, fíjense que era un menos ciento algo por ciento eliminar la miseria. Porque básicamente tener burnout, tener work defiance, etcétera, son cosas súper miserables. El burnout, no nos olvidemos que no es solamente que una persona llegue chata a la casa y quiera dormir. El burnout puede generar problemas cognitivos. Yo estuve con burnout, me tardé 2 años en recuperarme cognitivamente del burnout. Entonces pareciera ser que un jefe de felicidad sería lo más inteligente que cualquiera podría tener en una organización. O sea, imagínense, estaría la gente más feliz, sería más productiva y más encima tendría una felicidad interna, así como de la vida mejor. Y eso, ¿no es cierto? Tal como muestran algunos de los reportes, el último de Deloitte, del año pasado, de Boston Consulting Group y varios otros que han hablado del concepto de sostenibilidad humana. Hoy día que hablamos mucho de la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad humana tiene que ver con cómo yo me preocupo dentro de mi organización de la vida de las personas después del trabajo. Y cómo en realidad preocuparse de la felicidad de las personas post trabajo, es decir, lo que ocurre en su casa, incluso que las personas no tengan deuda, que tengan educación financiera, no sé, etcétera, hace que eso se devuelva también al trabajo. Por lo tanto, si lo queremos mirar egoístamente, entre comillas, desde el punto de vista empresarial, finalmente también tiene réditos, ¿no es cierto?, el preocuparse de eso. Entonces aquí me parece que encontré algo que sería, desde esta perspectiva, pero totalmente innovador, que es alguien que se ha dedicado a formar estos gerentes de felicidad. Así que quiero presentarles acá a un emprendedor, consultor, experto, a quien lo voy a poner ahora como anfitrión, ya para que conversemos. Esta va a ser una modalidad más de conversación. Gabriel, que se va a quiero que se presente él y nos cuente un poco acerca de esto y nos va a contar acerca de cómo ha sido esta locura de ponerse a formar en toda Latinoamérica, ojo, gerentes de felicidad. Así que voy a poner aquí un anclaje para destacarlo para todos. Ah, vamos a agregar aquí. Listo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Andrés, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días a todos, todavía buenos días. Gracias por la invitación, Andrés, y bueno, te felicito por organizar estos espacios para compartir, que es muy importante que se divulgue, ¿no? Esto, generalmente todos nos preguntamos por el costo de las acciones de bienestar, porque no nos preguntamos primero por el costo del malestar, que mostraba muy bien Wenceslao recién. Entonces, aquí estamos. Cuéntanos un poco, Gabriel, cómo es esto de las gerencias de bienestar? ¿Cómo llegaste a este concepto de la gerencia de bienestar y cómo ha ido evolucionando? Mira, si me permitís, porque después de escucharlo a Wenceslao, digo, si me permitís, vamos más un poco por la historia y la evolución, si te parece, Sí, y por voy supuesto. a evitar meterme en los temas técnicos porque Wenceslao ha sido muy claro en las últimas investigaciones y las tendencias. Y te digo algo más allá de los matices que él marcó muy bien, que hay interpretaciones y hay distintas variantes, yo te voy a contar la que hemos tomado en BIG, pero comparto plenamente el enfoque de Wenceslao y te agrego algo más. Esta tarde, en la clase del Chief Happiness Officer, quien da clases es Mónica López Hernando, directora y fundadora del Instituto del Bienestar. Así que creo que con Wow, esto ya te digo lo alineado que estamos con el enfoque fantástico. de Wenceslao, exactamente. Entonces, si quieres te cuento cómo llegamos a esto para responder a tu pregunta. Y tengo que hacerte un poco de historia. Vos sabés que ya a esta altura de nuestras vidas tenemos mucha experiencia, no solo por haber hecho cosas bien, sino porque solamente cumplimos años, ¿no? Claro. Pero mira, yo vengo de la industria petrolera, vengo del sector petrolero. Un sector duro, un sector que todo lo mide y todo lo pesa todo el tiempo. Y tuve la suerte de pasar
por distintos enfoques de cultura organizacional. Trabajé con una compañía española cuyo estilo de gestión es como el país, es monárquico, cuando Repsol se hace cargo de la gestión de YPF en Argentina, la mayor petrolera del país. Y había trabajado con la gestión más americana, que es más federal. Nosotros lo llamamos el modelo del cowboy. Entonces pude vivir dos enfoques de cultura muy diferentes. Y pasé, mi primera experiencia fue en el mundo del petróleo en el área de marketing, pero luego terminamos armando nuestra propia compañía de servicios de pozo, con lo cual el grueso de mi experiencia en la industria petrolera se hizo en operaciones, es decir, en el campo. La operación petrolera pura y dura, estimulación ácida de punzados y demás. Entonces esto genera, y te estoy hablando fines de los 90, principios de los 2000. Entonces, ¿por qué te iba a hacerte un poco historia? Un poco cómo era el management o cómo era la cultura en aquellos años. No voy a decir éramos, voy a hablar en primera persona. ¿Cómo era yo? Era una persona tremendamente resultadista, enfocada en la medición, muy propia de esta industria, y en los resultados, y en el KPI. Y todo el tiempo estaba mirando resultados, ingresos, datos, KPIs. Vos sabés que no miraba a las personas y de hecho gestionaba en un modelo donde parecía que vos a las personas podías encenderlas a las 8 de la mañana y las apagábamos a las 5 de la tarde. Un modelo de gestión donde no nos preocupaba cómo era la vida de las personas, de hecho ni siquiera preocuparnos ya es hasta pretencioso, no nos interesaba, no estaba dentro de lo que nosotros cuantificábamos en el Excel diariamente en la industria. Entonces a mí me costaba entender por qué en uno de los 4 sectores mejores pagos del mercado teníamos niveles tan altos de insatisfacción. Porque fíjate que mi formación no es de ingeniero, yo tuve que reestructurar mi cabeza, yo soy sociólogo de formación, con lo cual para desenvolverme en esta industria tuve que reconfigurar y resetear bastante mi cerebro. Y parece que en ese viaje fui dejando a cada vez más atrás lo soft de mi perfil y embarcándome cada vez más en lo hard, ¿no? Más enfocado al resultado. Entonces yo no entendía, te decía, por qué teníamos rotación de personal, por qué había tantos niveles de insatisfacción en una industria que pagaba tan bien. Entonces, ¿cómo lo resolvíamos en aquellos años? Bueno, como lo hace una industria que maneja mucho dinero, no sé si los que no están en esta industria por ahí no están familiarizados, pero te estoy hablando de un periodo de boom de las commodities. Estamos hablando de un barril de petróleo a 130, a 148 dólares que llegó a pisar por allá por el 2008. Entonces, el negocio era mover y mover, sacar, exportar y vender. Entonces, estaba todo esto un contexto muy enfocado a los resultados, ¿no? Te estoy hablando año ya 2003, yo tengo la suerte de cursar un programa de desarrollo gerencial en Harvard, 2002, perdón. Tengo la suerte de cursar un programa de desarrollo gerencial en Harvard y mientras caminaba por esos lugares cursando mi PDG, ¿no? Escucho hablar de un seminario de felicidad, de un total desconocido para mí, que se llama Tal Ben Sahar. Entonces yo dije, a ver, ¿de qué se trata esto de la felicidad? Entré y ese fue un espejo, Andrés. Un espejo que me confrontó contra lo pésimo, ahí descubrí yo lo pésimo líder que era y entendí que gran parte del problema que teníamos en nuestra compañía, yo ya era dueño de mi compañía, ¿no es cierto? Ya Tierra Alta, nuestra empresa de servicios, ya atendíamos, ahora era proveedor de YPF, de Occidental Petroleum y de ExxonMobil. Entonces entendí que el gran problema éramos nosotros, éramos los líderes. Entonces seguimos actuando de manera mecánica como lo hacíamos, tratando de resolver un problema con el mismo paradigma. Che, salgamos a buscar proveedores para que nos ayuden a resolver esto. Y no lo sabía porque yo ya había entrado, este germen de la felicidad ya había entrado en mi cabeza. Entonces salimos a buscar formación primero para nosotros, para los líderes, porque habíamos entendido dónde estaba el problema. Y no podíamos encontrarla en el mercado, no la había.
¿Qué era lo que sí encontrábamos? Un enfoque en los programas de liderazgo que trasciende incluso hasta hoy, pero que hoy ya hay mucha más variedad. En aquellos años, lo voy a exponer en términos de Marcial Losada, que me gusta mucho cómo lo planteó él. Marcial Losada hablaba de dos dimensiones del liderazgo: la coordinación de acciones y el campo emocional. Y él lo había cuantificado, cosa que a mí me gustaba mucho por esta deformación profesional. Y él hablaba entonces que la coordinación de acciones en el ejercicio del liderazgo impactaba un 5%, tenía una relevancia de un 5 a un 7%, y el resto era el campo emocional. Era cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos, cómo valoramos a las personas. Él, cuando decía esto, no decía que es menos importante la coordinación de acciones. Son tan importantes. Lo que él nos quería mostrar es, ojo, que cuando solo te enfocas en la coordinación de acciones, vas a seguir por el mismo camino, atrás del resultado, puro y duro. Y no vas a resolver el resto que querés resolver, que está dentro de lo que él bien llamó el campo emocional. Entonces nos dimos cuenta que no teníamos esto en el mercado, Andrés, y dijimos, bueno, si nosotros queremos resolverlo, tendremos que crearlo, tendremos que ver cómo lo hacemos. Así nace Big Bienestar, es una adolescente, Big, nacimos hace unos 15 años, y alguien, lo había mencionado vos, creo que hace un momento, o Wenceslao, ya no recuerdo, que parecía una cosa de hippies hablar de felicidad, y de hecho lo era. Nosotros nos presentábamos en las organizaciones para hablar de estos temas, y realmente nos trataban como hippies. Hace 15 años te hablo de esto, ¿eh? O sea, no se hablaba ni de felicidad ni de bienestar. Nosotros mismos, Andrés, no sabíamos qué era. Nosotros no sabíamos si esto iba a ser algo, no sabíamos para dónde iba a ir, no teníamos idea. Lo que sí no sabía, y en esos años en paralelo con esto se empieza a hablar del gerente de felicidad, del Chief Happiness Officer. Bill, empezamos a entender cómo evolucionaba esto 2 años o 3 después, y nosotros ya subimos en la segunda ola, que ya es la ola del bienestar. Bill nace, si vos querés, no es institucional esto, ¿no? De la segunda ola, es nuestra lectura del mercado y de nuestra experiencia en él. Nosotros nos subimos en la segunda ola, donde ya se hablaba de bienestar, no tanto de felicidad. ¿Dónde estuvo el cambio? En el tiempo que pasó y en la experiencia del mercado, entendimos que las organizaciones no son responsables de la felicidad de las personas, pero sí son responsables del bienestar de las personas. ¿Para qué? Para que en este contexto donde vamos a pasar, si tenemos mucha suerte, 1/3 de nuestras vidas, generalmente va a ser más, que sea un espacio para el florecimiento humano y no un espacio para el padecimiento humano. Entonces, Big nace con esta concepción y dijimos, vamos a enfocarnos nosotros en el camino del bienestar, para que desde este contexto las personas tengan una mejor performance en este lugar y con las personas que mayor relación van a tener a lo largo de nuestras vidas. Con nadie de tu vida vos vas a compartir 8 a 10 horas diarias durante 5 o 6 días de la semana. Con nadie, ni con tus hijos, ni con tu pareja, ni con tus amigos, con nadie más que con tus colegas de trabajo. Esto es brutal cuando uno afronta este dato. Entonces dijimos, hay que trabajar acá. Y en Big, y tal vez de nuevo consecuencia de esta deformación profesional, en Big nacimos como muy corporativos por este ADN y esto que nos empujó a iniciar, que era, queríamos resolver un problema concreto que teníamos en nuestra propia organización. Interrumpime, Andrés, cuando quieras, y si no estoy siendo claro, ¿no? Esto no quiero que sea el monólogo. Sí, no, Entonces, claro, entonces por eso nuestro foco fue al bienestar. La figura del Chief Happiness Officer quedó institucionalizada desde este momento cero, ¿no? Porque se empezó hablando de felicidad en el trabajo. Nosotros estamos hoy convencidos que la búsqueda organizacional, la búsqueda es la del bienestar. Las empresas somos responsables del bienestar de las personas. Y en eso tenemos que enfocarnos. Acompañar a las personas desde contextos de trabajo gestionados desde el bienestar para que vos como individuo estés mejor parado para la búsqueda de tu felicidad personal. Porque nos dimos cuenta que hay personas infelices en contextos de bienestar mutuo. Es decir, hay gente que renuncia a Coca-Cola
y gente que renuncia a McDonald's. O sea, dos compañías con uno de los programas más robustos que existen de bienestar. Las personas terminan dejándola. Y a su vez, hay gente que encuentra mucho propósito y mucho bienestar en empleos muy ingratos y donde el bienestar ni siquiera es un tema. Y tenemos ejemplos concretos, por ejemplo, en el empleo público, en la docencia tan mal paga, en actividades que no son corporativas, como un merendero o como en ONGs. Entonces, nosotros entendemos que se puede ser feliz en entornos de malestar extremo y también se puede ser muy infeliz en entornos de bienestar, de altos niveles de bienestar. Entonces decidimos nosotros subirnos a esta ola de la felicidad o de la búsqueda de la felicidad, muy del fines del 20, principios del 21, con la perspectiva en el bienestar y enfocándonos en lo corporativo. Y como te decía, que no encontrábamos proveedores para esto, dijimos, los tendremos que armar nosotros. Y por eso Big se constituye sobre tres verticales de negocio. Por supuesto la consultoría, por supuesto la formación in-house, pero un lugar muy potente que tiene que ver con la formación ejecutiva. Y dijimos, nosotros tenemos que contribuir, tenemos que devolver algo, es decir, esta patada en el traste que me dio tal vez Sahar sin quererlo hace tantos años y que me empujó hacia adelante, le dije, tenemos que hacer desde Big algo así, tenemos que devolverle al mercado y a las personas la posibilidad de poder comprender algo. Tus verdaderos competidores no son las demás empresas del mercado. Tus verdaderos competidores, tu verdadero competidor son tus propias incompetencias. Entonces, confrontemos contra eso. Formemos a aquellas personas que puedan entender que los resultados son innegociables, pero ya no se pueden obtener hoy, ni siquiera es sano para uno mismo buscar esos resultados como estuve haciéndolo durante tantos años. No con las personas, sino a costa de las personas. Ese es un paradigma que hoy ya no es viable, con el que no podemos vivir y con el que ya no podemos trabajar. No sé si he respondido a tu pregunta Sí. o si No, me fui por fantástico. las La verdad es ramas. que tu experiencia es muy interesante, creo que desde el punto de vista de las distintas charlas que hemos tenido, esta experiencia es súper transformadora, porque en el fondo fue tu propia transformación. O sea, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes son estos gerentes que de pronto ven a las personas un poco de forma como un número y todo? Tú pudiste pasar por ese proceso de que te pareciera totalmente natural, ¿no es cierto?, que las personas eran un número, porque todo era un gran número, a esta transformación. Y creo que eso es muy, muy importante, porque en el fondo también uno, como yo decía, a lo mejor todas las empresas que vean esto y después no quieran hacer algo serían malvadas, justamente porque antes de eso puedes haberlo hecho así, porque en realidad efectivamente nos han programado para creer que las cosas tienen esa forma. O sea, nos programaron para encontrar razonable ir al colegio, ¿no es cierto? Y que en el colegio no estuvieran sentados uno detrás de otro, y eso está bien, incluso los padres luego gastan su dinero y se sienten buenos padres al llevar a sus hijos a colegio, que básicamente los van a transformar en robots, ¿cachai? Y que si el niño tiene déficit atencional lo van a maltratar, y que básicamente un sistema educacional hecho para agredir el cerebro, porque ese es el diseño. No es que los papás sean malos, sino que realmente también ellos fueron y los programaron para eso. Entonces, hasta que uno no tiene esta visión, hasta que uno no le muestren esto, es muy difícil que pueda, y pasa mucho además que, sobre todo en las gerencias de recursos humanos y de bienestar, etcétera, claro, son a veces miradas como bueno, algo que hay que tener, ¿no es cierto? Pero quienes están en el negocio tampoco a veces dan la voz necesaria y por eso también es muy importante entregarle a la gente que trabaja en recursos humanos, que trabaja en bienestar, etcétera, las herramientas técnicas, metodológicas, teóricas, ¿no es cierto? Números que nos puedan decir, ¿sabes qué? Mira, es que esto no es hippie, esto tiene un impacto directo en un determinado número. Entonces, para poder ir cerrando este espacio y pasar al siguiente, te quería hacer una pregunta nomás como de curiosidad. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil de los gerentes que dicen, sabes qué? No me parece hippie hacer un diplomado, ¿no es cierto?, como el que ofrecen ustedes de Chief Happiness Officer, sino que es algo que yo quiero hacer. Y que sus empresas además van a estar dispuestos a pagarles ese. ¿Cuál es el perfil? ¿Hay un perfil o no hay un perfil? Es, mira, te voy a... ¿Quiénes son las personas que participan de nuestro programa? Por supuesto, mayormente personas que están enfocadas en talento humano, ¿no es cierto? Mayormente. Pero vos sabés que en las últimas, nosotros llevamos 20, va a empezar en marzo la edición 28
del Chief Happiness Officer y nuestra diplomatura en gerencia de liderazgo, y la hemos hecho en 11 países, es decir, pasaron más de 1.500 ejecutivos por nuestras aulas en los últimos años. En ese universo hay de todo. Fundamentalmente, personas enfocadas en las áreas de talento humano en sus distintas variables, desde el People Analytic hasta la persona más, hasta el coach, ¿no es cierto? Consultores independientes y demás. Pero últimamente, en los últimos años, hemos notado una evolución. Y vos sabés que personas del sector de salud se están sumando, médicos, mucha gente del área de tecnología, gente de perfiles duros, si vos querés parecidos al mío, hace unos años, cuando estaba en este mundo petrolero, perfiles más duros que de alguna manera están entendiendo que no es posible gestionar organizaciones si no es desde el bienestar, si no es desde este paradigma. Y hay algo que nos resulta muy gratificante porque nosotros no podemos dejar este sesgo, como te decía, que somos muy corporativos en Big, entonces nuestros programas se enfocan en la acción. Es decir, nosotros pensamos nuestros programas siempre siguiendo este modelo que fue personal. Esto que vos dijiste, viste que la cultura de una organización es la cultura de sus líderes. Entonces, Big está impregnado de esta mirada que yo les dije. Entonces, dijimos, bueno, nuestro programa tiene que tener, por supuesto, un sustento técnico y teórico. ¿Para qué? Para que lo que te compartamos como herramiental no se parezca a un manual de ensamblado de un electrodoméstico, sino que vos tengas un sustento que te permita mirar el para qué voy a hacer todo esto, qué es lo que cambia y lo que verdaderamente transforma. Entonces, nosotros decíamos, bueno, teníamos esta obsesión por hacerlo práctico. Y el perfil de las personas que se suman hoy, ¿sabés lo que nos dicen al final del programa? Nos dicen, yo vine acá buscando herramientas técnicas y me las llevo, pero además me estoy llevando un montón de cosas que hacen a lo personal, que me cambian a mí como persona. Y esto voy un paso atrás de nuevo, Andrés. Y cuando nosotros pensamos nuestro Chief Happiness Officer, nuestro programa, dijimos, bueno, ¿cómo lo abordamos? Pensá que no te está hablando el Gabriel hoy, que dirige la edición 28, te está hablando el Gabriel de hace 10 años atrás, que tenía una idea, una buena idea en la mano, no sabemos para dónde iba. Entonces dijimos nosotros, tiene que haber dos valores que estén subyacentes a todo esto, porque eran los que yo quería mejorar en mi vida. Entonces, hay dos valores que tienen que trascender. Y después podremos discutir los matices, porque teorías hay muchas. Me explico, esto Wenceslao lo dejó muy claro. Hay enfoques, hay matices. Y el que yo te estoy contando es desde el que nos paramos en Big, por supuesto que es opinable también. Pero nosotros dijimos, tiene que haber dos valores que trasciendan y que sean, si vos querés, lo que subyace detrás de lo herramiental y de lo teórico. Y que es el respeto y los resultados. Respeto irrestricto por las personas y su proyecto de vida, pero un apego irrenunciable a los resultados. Si no, no es bienestar. Yo no puedo dirigir una organización donde todos estén contentos y la productividad sea baja. Claro. Me explico, equipos felices con baja productividad no es sustentable, eso no es bienestar. Entonces, y tampoco el bienestar al precio que yo lo trabajaba. ¿No es cierto? Tampoco podemos hablar de bienestar si no tenemos una paga justa, si no resolvemos la base de la pirámide. No avancemos a los demás. No hablemos de bienestar si no tengo una paga justa. ¿Y qué es una paga justa? Pagar mucho no, tampoco. Sobrepagar a las personas genera tantos defectos como pagar por debajo de la franja. La paga justa es estar dentro de la franja de tu convenio. ¿Me explico? Pago en tiempo y forma y pago justo. Después puedo tomar decisiones estratégicas a los efectos de mi decisión de cómo quiero atraer talento. Entonces, dentro de la franja, puedo tomar la decisión de decir, me voy a poner sobre el techo de la franja o un poquito más arriba para atraer. ¿Me explico? Pero si soy una pyme, por lo general me voy a quedar dentro de la franja y si vos querés un poco más abajo. Pero entonces voy a buscar retener a través de algún incentivo que pueda ser no tangible, que hace a este modelo que hoy se le llama de recompensa, ya más que de compensaciones. Pero si vos no tenés eso, entonces las personas se te van a ir igual, por más que la organización sea una organización donde la gente se siente feliz. Porque como dice Andrés Ramírez, uno de nuestros más destacados speakers, él dice, viene, muero, si no quiere, no, si quiere no me abrace, pero págueme bien.
Entonces, primer pilar de un programa o un plan de bienestar, paga justa. Segundo paso, equidad. Equidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A las personas. Vuelvo a remarcar, Andrés, esto es lo que nosotros relevamos a lo largo de estos 15 años formando a más de 1.500 líderes. ¿Eh? Puede haber otros matices fuera. Yo te hablo de lo que nosotros vemos. Hemos comprobado que genera mucho, mucho más malestar en los equipos. No que vos ganes en tu compañía menos que lo que gana tu colega en la compañía vecina, sino que vos ganes menos que un colega tuyo en la organización que hace una tarea similar a la tuya. ¿Me explico? Esas inequidades internas son el factor de malestar enorme. Con lo cual, si vos me decís, Gabriel, ¿cuál es la receta de Big para el programa de bienestar? Construyan sobre dos valores, respeto y resultado. Paguen bien y sean una organización que practica la equidad en esta base. Fantástico. Sustentando bien eso, luego podemos empezar a hablar de las demás dimensiones del bienestar, de las otras 6. Pero si vos me dijeses qué nos recomendás hoy para empezar a trabajar bienestar, pague bien y sea equitativo. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias. Les dejé ahí el link a todos al sitio de Big Bienestar para que conozcan la consultora Gabriel. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer y por favor denle vuelta, ¿no es cierto?, a todo lo que comentó Gabriel, un poco sobre todo esta transformación de haber pasado de un formato, ¿no es cierto?, de una industria a ser finalmente ir al otro lado prácticamente y todo. Así que vamos a pasar, muchas gracias Gabriel, vamos a pasar al siguiente.